el 2 de abril. Creo que para los argentinos, argentinas, debería ser un día muy especial. También lo aclaré, quizás no sea necesario que la gente que no estuvo involucrada emocionalmente con lo que pasó en Malvinas se sienta obligada a hacer esa militancia diaria, ¿no? De todos los días. Lo mismo lo dije en cuanto al 24 de marzo. Pero por otro lado, son cosas que uno no debería dejar pasar. Deberían estar en la memoria colectiva, más que nada, entendiendo que es la construcción que tenemos nosotros como país. Si uno se pone a pensar en lo que somos ahora, es porque fuimos en algún momento. Y hay pocas cosas peores que el olvido, me parece a mí. Por eso mañana también tendremos no un programa especial sobre Malvinas, pero sí vamos a parar un poquitito. Y quizás alguien pregunte por qué ahora vamos a hacer una nota que tiene que ver con ese tema. Porque mañana va a suceder un hecho para mí muy significativo. ¿Sí? En este caso Luis D'Alessio, que fue electricista en el portaaviones ARA 25 de mayo, en el momento de la guerra de Malvinas. Él también es parte de la Comisión de Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora. Va a estar haciendo una carrera, una maratón, si querés, de 100 kilómetros desde Lomas de Zamora hasta Luján, justamente. Él es atleta, además, y queríamos charlar no solamente de lo que va a pasar en el día de mañana, sino también de otros reclamos, porque lo que va a suceder mañana con estos 100 kilómetros tiene que ver, de alguna manera, con pedir igualdad entre los veteranos de Malvinas, con cosas que a veces nosotros desconocemos. Por un lado, porque por ahí no estuvimos ahí, quizás éramos muy chicos, y por otro lado, porque la historia a veces se come ese tipo de, por lo menos, hechos que deberíamos tener en cuenta a la hora de llegado, por ejemplo, un 2 de abril. Lo tenemos a Luis del otro lado, conectado a través del Zoom. Luis, buenas tardes para vos. Dani Jiménez por acá. ¿Cómo andás? Muy bien, Dani. Gracias a Dios. Estoy perfectamente en estado, contento, ansioso porque llegue el 2, pero bien, muy bien. Ahora, por ejemplo, para lo de mañana, ¿no? Yo que no puedo correr ni riesgos y no me puedo levantar ni las medias, necesitas una preparación previa porque, a ver, te vas a hacer todo el conurbano. Después vamos a hablar igual del porqué y los motivos y te voy a hacer algunas preguntas si no tenés problema también volviendo al año 82. Pero, ¿cómo te preparás, por ejemplo, para algo como lo de mañana? Y yo hace tiempo que ya me vengo preparando para maratones, está bien que son de 42 kilómetros, me gustan mucho los 21 kilómetros, corro fácilmente 2 o 3 carreras de 21 o 4 carreras por año y una maratón, antes de la pandemia, por supuesto. Mi última carrera fue Ciudad de Buenos Aires, que hice en el 19, en 3 horas y media hice la maratón, los 42. Ya tengo 60 años, ¿no? Por supuesto, Pero, no me pidan que corran 2 horas. no, a ver, yo tengo muchos menos que vos, no, tampoco muchos menos, estaría mintiendo, pero corrí el colectivo el otro día y decía el chiste que me hicieron RCP al lado de un puesto de diarios. Pero, por ejemplo, para estos 100, ¿no? ¿Ya los habías hecho antes en algún momento o no? ¿O es tu desafío más grande hasta acá? No, ese es mi desafío, es un desafío que hago por la situación que estamos hace años. Realmente estamos estancados y creo que la única forma de activar o ver a través de los medios y todo que haya algo distinto, ¿no? Sin molestar, sin agredir a nadie, demostrar mi pensamiento y las desigualdades que hay entre veteranos de guerra, que supuestamente todos fuimos, o sea, todos estuvimos en el TOAN, en Malvinas, en las Georgias, dentro de las 200 millas que decretaron los ingleses unilateralmente, que dijeron, barco que pasa para este lado lo hundimos, y así todo hundieron el crucero Belgrano fuera de las 200 millas, ¿no? Simplemente para continuar una guerra que era prácticamente inexistente, ¿no? Hasta ese momento. Luis, quisiera que me ayudes en caso de que me equivoque o que incurra en un error. Estuve leyendo, digo, sobre vos y
este reclamo de igualdad entre veteranos, voy a pasar a explicar por lo menos lo que yo entendí, porque, a ver, la maratón tiene mucho que ver con eso, y contame si estoy en lo cierto. Vos eras, a ver, un pendejo muy joven, 20, 21 años, trabajando Sí. como electricista en un portaaviones, no eras militar, claramente, no eras un almirante, no tenías rango, eras alguien que cayó ahí a hacer un trabajo, pero a través de los años a vos se te toma como militar, y a los militares obviamente no había una compensación, No, sino a otros veteranos. ¿Esa es la diferencia a la cual vos haces referencia? no, ahí está la foto. Yo era cabo. Yo estudié en la escuela de mecánica de la Armada, me recibí de electricista. Me dieron una profesión, la milicia, y no te preparan para ir a una guerra. Simplemente estudié electricidad, algo de militar, los rangos militares, la obediencia que te obligaban en ese tiempo, que era la obediencia debida, o sea que sí o sí el superior tenía la razón, aun cuando no la tenía. No se podía, no teníamos, si uno quería hacer una profesión, como a mí me gustaba los barcos en ese tiempo, cuando era joven, me gustaba conocer el mundo, la única forma era tratar de tener una especialización, algo con respecto al mar, ¿no? Entonces había elegido la Armada, ya que después me abría una puerta para seguir con la Marina Mercante luego, ¿no? Porque así fue lo que hice. Luego de recibirme, ir a la guerra, terminar un contrato que era obligatorio por aquellas épocas cuando uno estudiaba y se recibía de la escuela militar, le hacían firmar un contrato obligatorio que si uno incurría en alguna falta iba directamente al calabozo, ¿no? Iba preso. Si uno quería a la casa o algo, no podíamos de ninguna manera romper ese contrato. Entonces, una vez terminado el contrato, me fui de baja voluntaria, empecé a ser civil de vuelta. La Armada ni siquiera me da la mano, me dice, ni siquiera me da muchas gracias por haber prestado servicios en la Armada y ni nada. Me dice, ahí está la puerta, váyase. Agarré mi bolsito y me fui a la vida civil y empecé a trabajar como electricista y después me gané la vida en la Marina Mercante como engrasador. Y bueno, fueron pasando los años y ya que Alfonsín, en la época de Alfonsín, se decretaron unas leyes que ya empezaron a ser discriminativas para nosotros, ¿no? Porque podían entrar a trabajar en las empresas estatales, veteranos de guerra, pero tenían que haber sido soldados conscriptos o civiles. Yo como fui de cuadro, cabo segundo, sin poder de decisión, sin nada, no pude entrar, no pude acogerme a esas leyes, Luego yo seguí mi camino navegando, los centros de veteranos de guerra eran muy negativos en ese momento con el personal militar, porque en tierra más que en el agua, ¿no? En el ejército hubo bastantes rispidez, bastante personal militar fue bastante desagradable, ¿no es cierto?, con respecto al subalterno, ¿no es cierto? Ahora, Luis, perdón, ¿cómo era tu vida antes de ir allá? Alguien con 20, 21 años, súper joven, supongo que con, no sé, un montón de sueños, que algunos los tendrás o no, pero ¿cómo era tu vida acá? En mi vida yo fui estudiante,
estaba estudiando en la escuela, ¿no? En la escuela militar, si bien era escuela militar, la famosa escuela de mecánica, que de paso digo que éramos 10.000 aspirantes estudiando, ¿no? No era que éramos poquitos, había más de 10.000 alumnos en la escuela esa pasaba por año. En esa época, vos calculá que cuando entré yo en el 79 a estudiar electricidad, conmigo entraron más de 6.000, 8.000 alumnos y quedamos 6.000 alumnos en todas las especialidades. Después fue depurándose y estudié 3 años en la escuela. Nos recibimos 69 de 300 y pico que arrancamos. Y de ahí, de la escuela, en diciembre del 81, fui a parar al portaaviones. Y en abril entramos en guerra. O sea, yo ni conocía el barco y, bueno, los conscriptos, los soldados, que eran grandes compañeros, porque la Armada es una gran familia, ¿no? Más allá de tener un grado, siempre fueron respetuosos y igualmente de mi parte, ¿no? Así que nunca se trabajaba, porque imagínate que esos barcos eran de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Ahí vivías engrasado y vivías reparando motores, cortocircuitos por todos lados. Bueno. Sí, no, me quiero imaginar ya, digamos, un barco de la Segunda Guerra Mundial te da una pauta. Ahora, Luis, Sí. ¿es algo que con los años te fue quedando a un costado, digo, más allá de sentirte veterano, obviamente, de haber estado ahí, o tu cabeza cada tanto va, digo, hacia ese lugar? Porque muchos de ustedes que volvieron, digo, no tuvieron contención, recibieron la indiferencia o la espalda de mucha gente que en lugar de ayudarlos los entendía como algo que por ahí había que separar. Pero digo, ¿te van cayendo cada tanto imágenes de Malvinas o trataste de compartimentarlo en algún lugar de la cabeza para no volver ahí? Y vos imaginate que nosotros, recién Marina me reconoce, porque yo soy discapacitado, ahora estoy como discapacitado, ¿no? También. Desde el 82, recién en el 2011, me permite anotar en un listado voluntario para que me examine un psicólogo, un psiquiatra. En el 2013, recién me examina un psicólogo, un psiquiatra de la Fuerza, de la Armada, y dictamina que tengo un 23% de discapacidad. Entonces, recién en el 2015, la resolución, me dijeron, sí, usted, Alessio, necesita ir a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿En el porque no está 2015 bien. recién? Sí, señor, en el 2015. Sí, un poquito se tardaron, Sí, nada más. casi 40 años. No. Sí, pero hay que ver lo positivo, aunque sea, estamos. ¿Y Estamos tuviste, Luis, amigos que se quedaron allá, digo, que no volvieron, o por ahí donde vos estabas no habías tenido tanto contacto con amigos que y no pudieron? nosotros, cuando salimos de la escuela, como yo fui al portaaviones, fuimos 10 al portaaviones, fueron 10 compañeros al crucero Belgrano. Del crucero Belgrano quedaron solamente 2 compañeros y 2 compañeros más que fueron 8 fallecieron en el crucero, que habían estudiado conmigo la especialidad de todo, quedaron custodiando las aguas del Atlántico Sur, ¿no? Y, Y bueno, y cuando volviste de eso. allá, ¿con qué te encontraste, Luis, acá? Digo, en cuanto a la gente, Y la reacción, la recepción, siendo aparte muy chico. no, la recepción del pueblo, mientras que no se enteraba que haya sido militar, todo iba viento en popa. Pero
Cuando sacaba la libreta y decía que veían que, que era militar, que yo era militar, eh, estaba medio perdido, ¿viste? Enseguida me cerraban las puertas. Tuve que luchar mucho. Mi condición de veterano y mi condición de ex militar, como si fuera haber sido un general, un almirante, era un simple cabo segundo de 21 años. Sí, aparte de la foto que Entonces, estábamos viendo y que tuviste la deferencia de enviarnos unos nenes todos, ¿no? Por ahí, digo, pasaron unos cuantos años y a veces la gente más joven no toma conciencia que esto pasó en nuestro país y que fue algo, sí, digo, criminal para la gran mayoría de ustedes, la cara de nenes, digo, que estamos viendo acá, sin la instrucción necesaria, sin el equipamiento necesario, más allá de que, digo, toda guerra es cruenta, pero en unas sí, condiciones desfavorables, incluso dentro de los propios mandos argentinos, ¿no? Donde uno más espera sí, encontrar la contención y el sí. apoyo, encontraba, qué sé yo, distancia, quizás hasta de forma despectiva, digo, de no estar con ustedes, una situación que, más allá del tiempo, me parece que hay que volver cada tanto y más que vos fuiste carne de todo esto. Y sí, nosotros éramos chicos, por ejemplo, en el portaavión, si bien había 1.500 personas, ¿no es cierto? Había 400 a 500 soldados, y después todo personal de cuadro. Conmigo había chicos de Salta, Jujuy, Tucumán, Rosario, eran soldados excelentes, eran electromecánicos, algunos, otros habían salido, nos contaban que durante todo el año habían ido dos veces a la casa porque vivían entre medio de los cerros, ¿no? En Jujuy. Y estaban con nosotros al lado eh, el 2 de abril, estuvieron junto con nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, todos esos soldados y todos que me enseñaron y me enseñaron a caminar el buque, porque yo había llegado hace 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, un buque de 200 metros, 226 metros de largo y tenía más de 14 cubiertas de alto, era 2 manzanas y 10 pisos de alto, ¿no? Entonces, era imposible conocer toda la parte eléctrica, ¿no es cierto? Y bueno, y a poquito, ellos fueron nuestra guía. Sí, eras algo así Junto con... como el plomero del Titanic, ¿no? Si uno se pone a pensar por Más o menos, las más o condiciones menos. adversas. Eh, Luis, primero te quería sí, agradecer muchísimo estos minutos para que nos cuentes esta historia. Más que nada queríamos hablar de lo que va a pasar mañana. Y mañana, yo ¿de dónde vas a también. estar saliendo y a qué hora? Voy a estar saliendo a las 11 de la mañana del Centro de Veteranos de Guerra de Lomas Zamora, que se llama Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas, citado en la calle Garibaldi y Frías. Después voy a agarrar el cruce de Lomas, ruta 4, pasaré por Rotonda de San Justo, Moreno, La Reja, por el Camino del Pellegrino, hasta llegar a Luján. Eso lo voy a hacer ida y vuelta. O sea, el 2 voy hasta Luján, son 72 kilómetros. Vuelvo el día 3, compañeros míos me hospedan en Luján. Vuelvo el día 3 hacia Lomas y el día 4 salgo hacia La Plata, a la Catedral de La Plata, para terminar en la Catedral de La Plata. Esto es para flexibilizar y para que eh, los políticos cuando dictaminen las leyes no hagan discriminación. Eh, Porque si no, si me consideran que soy veterano de guerra, me tienen que ser íntegro, considerar un veterano de guerra íntegro, no
cuando quieren soy veterano de guerra y cuando no quieren no soy veterano de guerra. Yo Creo que pienso que eh, somos veteranos de guerra los muchachos que estuvimos poniendo el pecho y después no nos ha gustado el trato propio de los militares hacia los militares que estuvimos en la isla o estuvimos en la flota durante el conflicto. Fue muy duro. Yo tuve 2 años más después del 82 por mi contrato y esos 2 años me costó mucho porque en el 82 nos dieron un brevet para usar en el uniforme y después nos obligaron a sacarlo, como si fuera mala palabra, ¿no? Haber estado en el conflicto bélico. Luis, te Es muy agradezco duro. muchísimo estos minutos. Ojalá, digo, sirva para visibilizar la situación más que nada. Y bueno, mucha mer para mañana y para todo lo que vas a hacer. Y bueno, mi respeto a vos y a los compañeros tuyos que estuvieron ahí. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Iván. Ahí pasaba Luis D'Alessio, veterano de Malvinas. Yo entiendo que por ahí nota con músicos van a vender mucho más, son más divertidas, son más entretenidas, pero ya lo dije una vez, a mí todo lo que es humano no me puede ser ajeno, me cuesta, horrores. Si bien yo no tengo familiares que estuvieron, pero me pongo en esa situación, teniendo un hijo de 18 años, imaginándolo en la vida de alguien de 18 años yendo a una isla, en este caso liderado por orates, ¿sí? Por gente déspota, fuera de la realidad total, entregarlos a la indefensión absoluta, a un estado de vulnerabilidad criminal, solos, haciéndose pis en una trinchera, trabajando en un barco de, lo decía él, más de 200 metros, digo, como 2 manzanas, con 2 cables, con equipos que eran un desastre, y haber perdido la juventud, ¿sí? Porque son hechos que de la cabeza no te lo olvidas nunca más. Por eso queríamos visibilizar esto. Me parece buenísimo a mí que Vorterix me permita también hacer esto, como pasó el 24 de marzo. Mañana tendremos otra nota que está vinculada a lo que pasó en Malvinas. Y más que nada aquellos que son un poco más jóvenes, entender que esto sucedió, ¿sí? Que fue la consecuencia de unos trasnochados que hicieron mierda, en parte, a este país como otros tantos. Pero cuando vos sos poder, cuando sos Estado, militar, pero sos Estado de alguna manera, y terminás jugando en contra de los propios intereses de tu sociedad y de los más jóvenes, de aquellos que están en un estado de indefensión, insisto, muy grande, están en la flor de la vida, están comenzando a salir como es el mundo, piensan en, no sé, estar con una chica, con un chico, de fumar un cigarrillo, no sé, fumarse algo más, de tener los primeros pedos de adolescente, digo, estás con la cabeza en otro lado, quizás en tu casa, con tus viejos, durmiendo, la siesta un fin de semana hasta el mediodía, como hicimos todos, y que la vida te cambie de esta forma y que recién tengas un psicólogo en el 2015, con gente que estuvo en un conflicto bélico, en condiciones aberrantes, me parece que no se puede patear abajo la alfombra, o en mi caso particular no podía dejar de tocarlo. Así que la idea era justamente hablar con Luis D'Alessio. Mañana también lo vamos a hacer, pero vamos a tener otro enfoque. Vamos a ir a las mujeres de Malvinas, que es otro terreno en el cual quería tocar.